Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del primer año de gastroenterología de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de diarrea crónica. La diarrea crónica es aquella que tiene una duración superior a 4 semanas y que se caracteriza porque hay un aumento en la frecuencia de las evacuaciones asociado a una disminución de la consistencia de las heces. La prevalencia mundial de la diarrea crónica es de 5% aproximadamente y a pesar de que ella puede presentarse en cualquier rango de edad, del 40 al 50% de los pacientes son mayores de 60 años. Esta patología no tiene predominio racial ni de género y es un motivo de consulta frecuente en el servicio de gastroenterología. Clásicamente, la diarrea crónica se ha clasificado de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico en 4 tipos, que son osmótica, secretora, exudativa o inflamatoria o por dismotilidad. Esta clasificación, que es bastante adecuada desde el punto de vista académico, resulta realmente muy poco práctica desde el punto de vista clínico, dado que a menudo coexisten varios mecanismos fisiopatológicos en una misma entidad, por lo que la diarrea crónica, desde el punto de vista clínico, resulta más práctico clasificarla en base al aspecto de las heces y podemos dividirla entonces en diarreas acuosas, que pueden ser osmóticas, secretoras por hipermotilidad o mixtas, diarreas grasas asociadas a fenómenos de maldigestión y malabsorción y diarreas hemáticas o con sangre que pueden ser de tipo inflamatoria, infecciosa o tumoral. Hablaremos ahora de los distintos tipos de diarrea crónica y de las causas a las cuales están asociados. Tenemos primero la diarrea acuosa, que se caracterizan realmente por ser diarreas voluminosas, mayores de 1 litro al día, y que no tienen presencia de elementos anormales en las heces y que no hay presencia ni de moco ni de sangre. Estas pueden ser tanto de origen osmótico como de origen secretor, y para diferenciar un origen de otro, lo ideal es determinar la brecha osmótica o el gap osmótico fecal, el cual va a tener un valor entre 50 y 125 miliosmol. Hay que tomar en consideración que las diarreas osmóticas cursan con un anion gap elevado, mayor a 125, mientras que en las diarreas secretoras el gap osmótico fecal está disminuido por debajo de 50 miliosmol por litro. Otra característica que es relevante y que nos permite igual forma establecer una diferencia entre estos orígenes es la permanencia o no de la diarrea con el ayuno, observando que en las diarreas osmóticas ceden con el ayuno, mientras que las diarreas secretoras persisten con el ayuno y son independientes de la ingesta. Entre las causas de diarrea osmótica tenemos el uso de los laxantes osmóticos, principalmente los que son a bases de magnesio, de fosfato y sulfato, la mala absorción de carbohidratos, que es realmente la principal causa de este tipo de diarrea, y la ingesta excesiva de hidratos de carbonos poco absorbibles como lactulosa, sorbitol, manitol. Ambos están presentes en grandes cantidades en los chicles sin azúcar, edulcorantes, y la fructosa, que puede estar en frutas y refrescos gaseosos. Las diarreas de origen secretor pueden ser realmente por múltiples causas, entre las cuales tenemos las toxinas bacterianas, mala absorción de ácidos biliares, enfermedad inflamatoria intestinal en algunas ocasiones, colitis microscópica, puede ser secundario a medicamentos o a toxinas como los metales pesados, puede ser también secundario al abuso de laxantes estimulantes, por endocrinopatías como la enfermedad de Addison, la mastocitosis sistémica, el hipertiroidismo, el carcinoma medular de tiroides, los tumores neuroendocrinos como los bipomas, somatostatinomas, glucagonomas, gastrinomas, y el síndrome carcinoide. Puede ser también secundario a desórdenes de motilidad, como ocurre en la neuropatía autonómica del diabético, síndrome de intestino irritable, diarrea post-simpatectomía y diarrea post-vagotomía. Puede ser también causada por neoplasias como cáncer colorectal, linfoma, adenoma velloso colorectal o por vasculitis intestinal. De igual forma, tenemos ahora las diarreas de origen inflamatorio, que son aquellas que se generan por la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de la pared intestinal, que va a ocasionar la aparición de un proceso
que va a ocasionar la aparición de lesiones a nivel de la mucosa, y eso va a conllevar a que haya una disminución de la superficie y de la capacidad de absorción. Estas diarreas se caracterizan porque hay presencia de elementos anormales en las heces, como son moco, sangre macromicroscópica, pus y leucocitos. Son diarreas que se acompañan de síntomas sistémicos como pérdida de peso y fiebre, y que están asociados o que cursan realmente con elevación de los reactantes de fase aguda. Entre las causas de diarrea inflamatoria tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una de las principales causas, diverticulitis, infecciones bacterianas invasivas como las infecciones por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli enteroinvasiva, Mycobacterium tuberculosis, infecciones parasitarias invasivas como estrongiloidiasis o infecciones por protozoarios como Yardia lamblia y entamoebis tolítica, infecciones virales ulcerativas como el citomegalovirus y el virus de herpes simple, la colitis pseudomembranosa, colitis microscópica, colitis isquémica, colitis rádica o actínica, neoplasias como el cáncer colorectal y el linfoma, y la yeyunoileitis ulcerativa. De igual forma, tenemos ahora las diarreas esteatorreicas o diarreas grasas, que son aquellas que tienen un contenido graso mayor a 7 gramos al día, y se caracteriza porque las heces tienen un aspecto espumoso, brillante, son malolientes y suelen flotar en el agua. Estas están asociadas a mala absorción y mal digestión, y aunque en múltiples oportunidades estos términos son utilizados indistintamente, realmente tienen un significado diferente. En la maldigestión hay una alteración en la hidrólisis intraluminal de los nutrientes, mientras que en la mala absorción los nutrientes son digeridos en forma adecuada. Sin embargo, hay una alteración en lo que es la absorción de los mismos por parte de las vellosidades intestinales, y esto está asociado, por lo tanto, a daño del enterocito. Entre las causas de diarreas por mala absorción tenemos las enfermedades de la mucosa intestinal, como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple, el sobrecrecimiento bacteriano, el síndrome de intestino corto y la isquemia mesentérica. Entre las causas de diarrea por mal digestión tenemos la insuficiencia pancreática exocrina, que es la principal causa, y la concentración inadecuada de ácidos biliares. Otra característica que tiene gran relevancia en la diarrea crónica es aquella que está basada en el origen orgánico o funcional de la diarrea. Y cada una de estas va a tener características diferentes y va a tener realmente un abordaje diagnóstico que es distinto. Entonces, las diarreas orgánicas se caracterizan porque presentan un sustrato o lesión orgánica que justifica la presencia de la diarrea. Estas pueden ser acuosas, inflamatorias o esteatorreicas. Están asociados a signos de alarma, alteraciones del examen físico o del perfil de laboratorio. Es más frecuente en adultos. Los síntomas son de inicio reciente y normalmente tienen una evolución menor de 3 meses y son de curso continuo, y son diarreas que no respetan el sueño. Mientras que las diarreas funcionales no cuentan con ningún tipo de lesión orgánica que justifique la presencia de la diarrea. Son diarreas acuosas sin sangre que no están asociadas a signos de alarma ni alteraciones de laboratorio. Son más frecuentes en individuos jóvenes. Se presentan como episodios prolongados de diarrea, normalmente de más de un año de evolución, en forma intermitente, y que van a alternar con periodos de evacuaciones normales, y ellas respetan el sueño. Sin embargo, los criterios de Roma 4, que fueron definidos en el año 2016, establecen que la diarrea funcional es aquella que se caracteriza por la presencia de heces acuosas o sueltas en más del 25% de las deposiciones, sin que el dolor o la distensión abdominal sean los síntomas predominantes. Y en este caso, los síntomas deben estar presentes en los últimos 3 meses, y deben haber iniciado 6 meses antes de haber establecido el diagnóstico. En el presente cuadro tenemos realmente los signos de alarma y las alteraciones tanto del examen físico como del laboratorio, que son indicativos de organicidad. Entre ellos tenemos la presencia de sangre macroscópica en heces, presencia de fiebre, pérdida de peso reciente mayor a 5 kilogramos o al menos más de 10% del peso corporal, inicio reciente de los síntomas con una evolución menor de 3 meses, heces que sean muy abundantes con un peso fecal mayor a 400 gramos al día o con esteatorrea, presencia de diarreas nocturnas o que persisten incluso después del ayuno,
aparición de la diarrea en edades avanzadas, especialmente mayores de 50 años, antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorectal, alteraciones en el examen físico que incluyan palidez cutáneo mucosa, adenopatías, hepatoesplenomegalia, masa abdominal palpable, alteraciones en laboratorio como alteraciones en la cuenta blanca, eosinofilia, anemia, hipoprotrombinemia, hipoalbuminemia, elevación de los reactantes de fase aguda como BCG o PCR y coproanálisis en donde haya presencia de sangre oculta positiva, leucocitos o calprotectina fecal elevada. Hablaremos entonces ahora del abordaje del paciente con diarrea crónica, recordando que esta es una patología bastante compleja que requiere de un enfoque diagnóstico estructurado, dado que las posibilidades diagnósticas son bastante amplias. En pro de que el abordaje diagnóstico sea práctico, inicialmente debemos determinar si el origen de la diarrea es orgánico o funcional, basado en las características mencionadas en las diapositivas anteriores. Es de gran importancia hacer un interrogatorio completo con un adecuado examen físico que nos pueda entonces orientar tanto al origen como a la causa. ¿Ok? La anamnesis tiene una especial relevancia, dado que nos va a permitir obtener datos que nos pueden ayudar a orientarnos a un posible origen de la diarrea. Entre estos tenemos los siguientes: antecedentes familiares de enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasias digestivas, dado que ellas tienen predisposición genética. Antecedentes personales de enfermedades sistémicas como diabetes, enfermedad tiroidea, enfermedades neurológicas, enfermedades del tejido conectivo, VIH, amiloidosis o neoplasias. Antecedentes personales de hospitalizaciones y cirugías digestivas recientes como resección ileal y colecistectomía. Antecedentes de viajes recientes a zonas tropicales o subtropicales o países en vías de desarrollo, la profesión y la práctica sexual. Es importante interrogar al paciente sobre el uso de fármacos, dado que existe una gran cantidad de medicamentos que ocasionan diarrea como un efecto secundario, entre los cuales tenemos los agentes quimioterápicos, los laxantes antidepresivos, los agentes quimioterápicos, los antibióticos, los laxantes, los antidepresivos, los inhibidores de la bomba de protones, antiácidos a base de magnesio, el misoprostol, AINES, estatinas, colchicina, metformina, betabloqueantes y antihipertensivos como los IECA y los ARA2. También es importante interrogar al paciente sobre posibles trastornos alimenticios como bulimia o anorexia nerviosa y el consumo acentuado de chicles, caramelos o edulcorantes a base de sorbitol. De igual forma, es importante conocer las características clínicas del paciente. En lo que respecta a las características de la diarrea, es importante conocer el tiempo de evolución para poder entonces clasificarlas en agudas, persistentes o crónicas, la forma de inicio, si fue súbita o progresiva, el número de deposiciones y la periodicidad horaria, el volumen, el aspecto y la presencia de elementos anormales en las heces. Las diarreas crónicas suelen ir acompañadas a veces de otros síntomas como dolor abdominal, síntomas anorrectales, entre los cuales tenemos tenesmo rectal, pujo, urgencia evacuatoria o dolor con la evacuación, síntomas generales como pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal o una pérdida de peso mayor a 5 kilogramos, fiebre, astenia, hiporexia, artralgia, sangrado digestivo, ya sea en forma de rectorragia o hematoquexia. Es importante conocer si existen factores agravantes de los síntomas como el estrés, la ingesta de azúcares o alimentos lácteos. Y es importante de igual forma realizar un adecuado examen físico en busca de anomalías que nos puedan entonces orientar a un posible origen orgánico, como es la presencia de palidez cutáneo mucosa, lesiones cutáneas que puedan estar asociados a patologías endocrinas como en la enfermedad de Addison, adenopatías regionales y sistémicas, dolor a la palpación abdominal, presencia de masa abdominal palpable, visceromegalias, meteorismo, distensión abdominal, sin olvidar lo importante que es la inspección anal y la realización del tacto rectal para poder valorar el tono esfinteriano y de esa manera descartar una posible incontinencia fecal. Las características clínicas nos pueden
ayudar a orientar sobre la localización del segmento intestinal afectado que es causante de la diarrea. Entonces observamos que en las diarreas de intestino delgado las heces son líquidas o pastosas, muy voluminosas, sin presencia de elementos anormales y están asociadas a dolor tipo cólico periumbilical, distensión abdominal, meteorismo, borborismos y flatulencias, mientras que la diarrea originada a nivel de colon distal y recto se caracteriza porque hay presencia de heces semilíquidas o líquidas, escasas en volumen, con presencia de sangre, moco o pus y que se pueden acompañar de tenesmo, pujo, urgencia y dolor a nivel de hipogastrio o en la región sacra. Una vez que hayamos realizado entonces un adecuado interrogatorio y examen físico del paciente, debemos entonces solicitar un perfil básico del laboratorio para el estudio inicial de la diarrea crónica. Este incluye entonces lo que es la solicitud de la hematología completa, evaluando entonces si hay presencia de leucocitosis que nos puede orientar hacia fenómenos bacterianos, o leucopenia que nos puede orientar hacia fenómenos virales, eosinofilia en presencia de procesos infecciosos de origen parasitario, presencia de anemia. Importante solicitar los reactantes de fase aguda, BCG, PCR o plaquetas que están alterados en las diarreas de origen inflamatorio, química sanguínea, incluyendo incluso electrolitos séricos, albúmina, protrombina y ferrocinética. En caso de que el paciente tenga antecedentes familiares de enfermedad celíaca, debemos solicitar en el estudio inicial serología celíaca, basada realmente en los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, antiendomicio o antigliadina deaminada. Es de especial relevancia los estudios fecales, desde los más sencillos hasta los más complejos, iniciando entonces con el coproanálisis que nos permite conocer las características físico-químicas y microscópicas de las heces. Dentro de las características físico-químicas tenemos entonces el olor, el color, la consistencia y el pH. Y dentro de las características microscópicas o el examen microscópico nos permite valorar la presencia de ciertos elementos como son moco, sangre, leucocitos o incluso grasa en las heces. Hay que tomar en consideración que en caso en que se sospeche que hay un síndrome malabsortivo y las heces tengan un aspecto esteatorreico, podemos entonces solicitar la tinción de Sudán 3 que nos permite determinar la presencia de heces, la presencia de elementos grasos en las heces con gran precisión. De igual forma, debemos de solicitar el coproparasitológico para determinar la presencia de parásitos, coprocultivo y tinciones especiales en pacientes determinados, y la determinación de toxina de Clostridium difficile si el paciente tiene antecedentes de antibiótico-terapia previa. Hay que tomar en consideración que debemos solicitar calprotectina fecal, la cual es una proteína que se origina en el citoplasma de los neutrófilos y se va a excretar en las heces cuando hay presencia de inflamación en la mucosa. Por lo tanto, la utilidad de este marcador radica en que nos permite detectar que estamos en presencia de una diarrea de origen inflamatorio. Esta es patológica cuando el valor es mayor a 150 miligramos por kilogramo en dos determinaciones separadas en el tiempo en ausencia de consumo de AINES. El presente algoritmo nos permite realmente sintetizar lo que hemos venido hablando sobre lo que es el abordaje diagnóstico inicial. Entonces, inicialmente determinar de acuerdo al tiempo de evolución si estamos en presencia de una diarrea crónica y luego entonces hacer una adecuada anamnesis con una exploración física acertada y solicitar el perfil de laboratorio para entonces determinar si hay presencia de marcadores de enfermedad orgánica. En caso de que estos estén presentes, entonces estamos en presencia de una diarrea crónica con características orgánicas y si están ausentes, entonces una diarrea crónica con características de funcionalidad. ¿Ok? Hay que tomar en consideración también que cada tipo de diarrea va a tener un abordaje diagnóstico que va a ser distinto. Empezamos entonces cómo debe ser el abordaje en la diarrea inflamatoria. Inicialmente tenemos que definir que realmente estamos en presencia de una diarrea de origen inflamatorio y esta debe cumplir los siguientes criterios: presencia de sangre, moco o pus en las evacuaciones, asociación a síntomas sistémicos como fiebre persistente o recurrente y pérdida de peso, o a manifestaciones inflamatorias extraintestinales, fundamentalmente de tipo articular, ocular o cutáneo, presentar elevación de los reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y valor de plaquetas, o presentar
calprotectina fecal mayor a 150 miligramos por kilogramo en 2 determinaciones separadas en el tiempo, como ya habíamos mencionado, en ausencia de consumo de AINES. En vista de que la evaluación de la mucosa intestinal y la corroboración histológica del componente inflamatorio son necesarias para establecer el diagnóstico de la mayoría de las entidades que cursan con diarrea crónica inflamatoria, el método de diagnóstico inicial y de elección en este tipo de diarreas es la colonoscopia asociada o no a ileoscopia en dependencia del cuadro clínico y de los antecedentes del paciente y de los hallazgos de colonoscopia hasta el ciego. Si durante la realización de la colonoscopia encontramos entonces alteraciones del patrón mucosal o vascular del colon o encontramos lesiones visibles, entonces se debe tomar biopsia de las mismas para el hallazgo para poder realizar diagnóstico histopatológico. Ahora, cuando la colonoscopia es normal, incompleta o tiene hallazgos de enfermedad de Crohn, debemos entonces estudiar el intestino delgado por medio de otras técnicas de imagen, entre las cuales tenemos la enterografía por resonancia o por tomografía. Ambas tienen una precisión diagnóstica que es bastante similar, sin embargo la enteroresonancia se considera de elección en vista de que no expone al paciente a la radiación. De igual forma, de estar disponible en el centro, podemos estudiar el intestino delgado mediante cápsula endoscópica. En caso de que estas técnicas de imagen detecten lesiones que ameriten una corroboración histológica, se recomienda entonces realizar enteroscopia con toma de biopsias para entonces poder establecer el diagnóstico histopatológico. La diarrea crónica inflamatoria de origen infeccioso realmente es poco frecuente fuera del paciente inmunosuprimido y se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen antecedentes de relevancia y en la clínica, que se caracteriza normalmente por presencia de evacuaciones con moco y sangre, fiebre persistente, dolor abdominal intenso, pujo, tenesmo rectal o diarreas explosivas. En este caso es importante realizar todos los estudios fecales pertinentes, entre los cuales tenemos lo siguiente: el coprocultivo, que realmente está indicado en pacientes inmunosuprimidos o con uso de fármacos inmunosupresores o en diarreas de más de 15 días de evolución. Este va a permitir el diagnóstico específicamente de Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter, y se requieren de otros medios de cultivo específicos para la detección de otros patógenos. Se recomienda realmente que las muestras deben ser entregadas en menos de una hora. Si no, estas deben ser almacenadas en un medio de transporte que permita la fijación y supervivencia del microorganismo. Dentro de estos medios, el más conocido es el medio de Cary-Blair, que está realmente formado por glicerofosfato, tiene bajo contenido de nutrientes y una poca capacidad de oxidorreducción, y eso permite una supervivencia más prolongada de los microorganismos en el medio. En la actualidad existen pruebas fecales que están basadas en biología molecular, principalmente en lo que es determinación de componentes genéticos por PCR, y que va a ayudar a detectar múltiples enteropatógenos en una sola muestra de heces, como por ejemplo está el panel gastrointestinal de BioFire Array, que permite la detección de 22 patógenos, incluyendo bacterias, virus y protozoarios. Tenemos también las tinciones especiales, que realmente ellas van a permitir observar gérmenes específicos que no fueron visualizados en los métodos de evaluación habitual. Las de mayor importancia son la tinción de Kim-Jones, tinta china y KOH. Tenemos de igual forma el seriado de heces, que consiste en tomar muestras de heces frescas durante 3 días consecutivos. Esta técnica nos va a aumentar la tasa de identificación de los parásitos en sus distintas formas y estadios, ya sea como trofozoitos, quistes, huevos o larvas. Está la determinación de toxina de Clostridium difficile en heces, especialmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes de antibiótico terapia previa prolongada en los últimos 2 o 3 meses. De igual forma es importante solicitar serología para VIH, principalmente un ELISA de cuarta generación, especialmente en aquellos pacientes jóvenes que tienen conductas sexuales de riesgo como sexo sin protección y promiscuidad, dado que la infección por VIH puede cursar con diarrea crónica como una de sus manifestaciones iniciales o puede ser secundaria a algún germen oportunista.
En el presente cuadro observamos realmente los agentes infecciosos que más comúnmente causan diarrea crónica de tipo infecciosa. Entre ellas tenemos bacterias como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli enteroinvasiva, Yersinia, Aeromonas, Clostridium difficile y Mycobacterium tuberculosis, que es muy común en los pacientes inmunosuprimidos. Protozoarios como Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Dientamoeba, Cryptosporidium parvum, Isospora belli y Cyclospora cayetanensis, y helmintos como Strongyloides stercoralis. También puede ser ocasionada por virus. Esto se observa principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Puede ser por norovirus, citomegalovirus o virus de herpes simple. En la presente diapositiva observamos el ejemplo del panel gastrointestinal de Biofire Array, observando entonces que puede detectar tanto virus, bacterias como parásitos. Entre los virus detecta entonces adenovirus, rotavirus, norovirus y astrovirus. Las bacterias permite detectar entonces Campylobacter, Salmonella, Shigella, Plesiomonas, Clostridium difficile, Vibrio, cólera y las distintas formas de Escherichia coli. Y en cuanto a los parásitos, permite entonces la detección de Entamoeba histolítica, Giardia lamblia y Cyclospora cayetanensis. Tenemos entonces acá las tinciones especiales en heces. Como ya habíamos dicho, hay tres que son las principalmente utilizadas. Está la tinción de Quinjon, también llamada tinción de Ziehl-Neelsen modificada en frío. Esta permite detectar bacterias y parásitos ácido-alcohol resistentes, entre los cuales tenemos Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterias atípicas, Nocardia sp, Isospora bellis, Cryptosporidium parvum y Cyclospora cayetanensis. Está la tinción de KOH, que es una tinción de hidróxido de potasio al 3%. Esta suele combinarse con otras tinciones, como es el blanco de Calcur, el azul de lactofenato y el gliceraldehído. Esta tinción disuelve los elementos de la pared celular y mejora la visualización de los microorganismos. Esta es útil para la detección de hongos filamentosos como los paracoccidios. La tinta china es una tinción negativa que realmente tiñe la cápsula polisacárida extracelular de los hongos y es una tinción específica para Cryptococcus neoformans. ¿Ok? Tenemos entonces ahora el abordaje diagnóstico de las diarreas por mala absorción o mal digestión, las cuales se deben sospechar en aquellos casos en donde la diarrea cede con el ayuno y tiene características de esteatorrea o lientería. Desde el punto de vista clínico resulta bastante útil dividirlas en diarreas por enteropatía, sobrecrecimiento bacteriano o por pancreatopatía. Entonces, las diarreas por enteropatía ocurren realmente porque hay un trastorno de absorción debido a que hay destrucción de las vellosidades intestinales y del enterocito. El principal representante en este tipo de diarrea es la enfermedad celíaca. Sin embargo, puede ser ocasionada por otras entidades clínicas como son la enfermedad de Whipple, el sprue, la yeyunitis ulcerativa, yardiasis, amiloidosis, linfoma TOB y enteropatía por fármacos, donde está principalmente asociado el olmesartán. Entonces, ante la sospecha de enteropatía, ya sea porque el paciente tiene antecedentes familiares o clínica compatible con enfermedad celíaca, antecedentes de enfermedades autoinmunes, síndrome de Down, viaje a países tropicales y subtropicales o consumo prolongado de olmesartán, se debe entonces realizar gastroscopia con toma de biopsia duodenal. Se recomienda entonces tomar 2 muestras en bulbo y 4 muestras en duodeno distal. Esto generalmente permite llegar a un diagnóstico definitivo o por lo menos permite establecer la existencia de enteropatía independientemente de su etiología. Por lo tanto, la presencia de un estudio histológico normal nos excluye prácticamente el diagnóstico de diarrea por enteropatía. En aquellos casos en los que solamente se reporta la enteropatía pero no hay una etiología bien establecida, podemos entonces utilizar o solicitar una serie de pruebas basadas realmente en la sospecha clínica. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, el gol estándar para su diagnóstico es la combinación de serología celíaca, que incluye los anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa IgA tisular y antigliadina deaminada, y el estudio genético, que es la determinación del genotipo HLA, DQ2 y DQ8.
ante la sospecha de crecimiento bacteriano que se puede observar en pacientes que tienen alteración estructural del intestino delgado, como en el caso de los bypass o estenosis intestinal, en pacientes con trastornos de motilidad, ancianos o diabéticos, podemos utilizar dos tipos de técnicas diagnósticas. Están las técnicas invasivas, que es el recuento bacteriano mediante el cultivo del aspirado yeyunal, que se obtiene mediante endoscopia, y las técnicas no invasivas, que son las pruebas del aliento con hidrógeno o con D-ciclosa marcado con carbono 14, siendo de elección las pruebas no invasivas realmente por su sencillez. Entonces, esta prueba es positiva cuando hay presencia o cuando la concentración de hidrógeno en el aire expirado es mayor a 20 partes por millón 2 horas después de haber aplicado el test, o cuando se detecta carbono 14 en el aire expirado. Cuando estas pruebas son normales o negativas, pudiésemos entonces o descartar el diagnóstico, pero incluso pudiésemos aplicar una prueba terapéutica con antibióticos para observar si hay mejoría o no del cuadro clínico. Sin embargo, esta es una ventaja que van a tener las pruebas invasivas, dado que si el recuento de bacterias es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, entonces establecemos directamente el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, mientras que si el contagio es menor a esto, podemos excluir el diagnóstico. Por último, tenemos entonces las diarreas por pancreatopatía. En este caso, las diarreas son por maldigestión de los nutrientes. Entonces, en caso de que exista sospecha de enfermedad pancreática, ya sea porque el paciente tiene antecedentes de alcoholismo y tabaquismo acentuado, antecedentes de pancreatitis aguda o recurrente, dolor abdominal crónico de tipo pancreático, resección pancreática previa o sospecha o diagnóstico de cáncer de páncreas, se recomienda entonces solicitar los niveles séricos de amilasa y lipasa y solicitar niveles de elastasa fecal. Si estas enzimas se encuentran por debajo de su valor normal y la elastasa fecal es menor a 200 microgramos por gramo, se establece entonces directamente el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. En caso de que las enzimas se encuentren dentro de sus valores normales, entonces se deben solicitar estudios de imagen para observar la estructura del páncreas, siendo entonces los utilizados tomografía y resonancia de abdomen con doble contraste y el ultrasonido endoscópico. Entonces, en caso de encontremos hallazgos anormales, como son o sea, que haya existencia de tumores pancreáticos o atrofia del páncreas, debemos entonces iniciar una prueba terapéutica con enzimas pancreáticas, principalmente con lipasa, en una dosis de 25.000 a 50.000 unidades, y observar que si hay respuesta al tratamiento, entonces establecemos con mejoría de los síntomas, establecemos entonces el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. Tenemos ahora entonces lo que es el abordaje de la diarrea crónica acuosa, recordando que estas eran diarreas muy voluminosas que no tenían elementos anormales acompañando a las heces y que eran tanto de origen osmótico como de origen secretor. Desde el punto de vista clínico resulta práctico diferenciarlos mediante el volumen de las heces y la persistencia o no con el ayuno. Entonces, en el caso de las diarreas que son de tipo o de origen secretor, se caracterizan realmente por ser muy voluminosas, de más de 1 litro al día, incluso pueden ser de más de 3 litros, y ellas persisten con el ayuno. Existen, como ya habíamos mencionado, múltiples causas que pueden ocasionar este tipo de diarrea, que tenemos que en los casos en que sean ocasionadas por tumores neuroendocrinos, que realmente es una causa muy poco frecuente de diarrea crónica, el diagnóstico se debe basar principalmente en la combinación de las técnicas de imagen como tomografía o resonancia de abdomen con doble contraste o el octreoscan, que es una gammagrafía con octreotide marcado a nivel abdominal, y solicitar de igual forma los niveles de péptidos u hormonas tanto a nivel sérico como en orina. Este tipo de diarrea también puede ser causada por el abuso de laxantes estimulantes como los laxantes antraquinónicos o derivados del antraceno, donde está el aloe, el zen y la cáscara sagrada. Esto es bastante común en pacientes que tienen antecedentes de estreñimiento crónico o que tienen patologías psiquiátricas como bulimia, anorexia nerviosa, síndrome de Munchausen y síndrome de Pole.
En estos casos es bastante común observar, o sea, bastante característico observar a nivel de la colonoscopia que la mucosa del colon tiene un aspecto eh, pardo negruzco o marrón negruzco, que es indicativo de melanosis coli y que ocurre porque hay depósitos de lipofuscina en el citoplasma celular. Igualmente, las diarreas secretoras pueden ser ocasionadas por adenoma velloso colorectal, que se caracteriza por la presencia de evacuaciones diarreicas con abundante moco, que está normalmente asociado a hipocalemia y alcalosis metabólica, y cuyo diagnóstico se va a establecer mediante colonoscopia con toma de biopsia de la lesión para estudio histopatológico. Entre otras de las causas se encuentra la colitis microscópica, que debe ser sospechada por la presencia de diarreas acuosas sin sangre, de predominio nocturno y con incontinencia fecal. Este predomina en las mujeres mayores de 50 años y característicamente a la evaluación con la colonoscopia observamos que la mucosa del colon tiene un aspecto normal, por lo que se recomienda entonces tomar biopsias escalonadas, al menos 2 muestras por cada segmento colónico, para poder entonces establecer el diagnóstico histopatológico y poder diferenciarlas en sus dos tipos, que son colágena y linfocítica. Otra causa que es bastante importante y que es pobremente diagnosticada y que incluso a veces es confundida con otros trastornos funcionales es la malabsorción de ácidos biliares. En este caso hay un déficit o una alteración en lo que es la absorción de los ácidos biliares en el ilion terminal, y esto conlleva que haya un aumento de su concentración en la luz del colon, lo que va a provocar que haya una mayor secreción de agua y electrolitos, dando origen entonces a una diarrea secretora. Se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen antecedentes de resección ileal o colecistectomía, enfermedad de Crohn o enteritis actínica, que presentan diarreas crónicas acuosas con dolor y distensión abdominal e incontinencia fecal. El método de elección para el diagnóstico realmente es la gammagrafía abdominal con homotaurocolato marcado con selenio 75. Esta prueba es positiva cuando, posterior a la administración del ácido biliar marcado con el isótopo radiactivo, se practica la gammagrafía una hora después y observamos que todavía hay persistencia del mismo dentro de la luz del intestino delgado. En caso de no estar disponible, se puede entonces realizar la determinación de ácidos biliares en heces, que tiene poca sensibilidad, o poder hacer una prueba terapéutica con colestiramina. En caso de las diarreas de tipo osmótico, estas se caracterizan realmente por ser menos voluminosas, normalmente menores de 1 litro al día, y porque ceden con el ayuno. La principal causa de este tipo de diarrea suelen ser los síndromes malabsortivos, en donde predomina la enfermedad celíaca y la malabsorción de carbohidratos. La diarrea por malabsorción de carbohidratos como lactosa, fructosa y sorbitol suelen cursar con dolor y distensión abdominal y con meteorismo acentuado. En estas diarreas característicamente los síntomas comienzan posterior a la ingesta y pueden persistir incluso durante 6 a 9 horas. Ante la sospecha de las mismas, se recomienda entonces realizar el test de hidrógeno en el aliento, que es el gold estándar, el cual va a medir o a cuantificar la cantidad de hidrógeno presente en el aire expirado posterior a la administración oral de una carga de lactosa de 50 gramos, o de fructosa de 25 gramos, o de sorbitol de 5 gramos, siendo positivo el test cuando el hidrógeno en el aire expirado es mayor a 20 partes por millón. Una prueba que es mucho más sencilla y que está más ampliamente disponible y que nos ayuda también a determinar diarreas por malabsorción de carbohidratos es la determinación de azúcares reductores y pH en las heces. Los azúcares reductores son aquellos que presentan un carbono libre en su estructura y que tienen la capacidad de reducirse en presencia de óxido cúprico. Estos carbohidratos suelen ser la lactosa, glucosa, fructosa y maltosa. En condiciones normales, las heces son negativas para esta reacción. Sin embargo, en los casos de malabsorción, observamos azúcares reductores en el material fecal, y esto suele ir acompañado de un descenso del pH menor a 6, así que hay presencia de una reacción ácida. Esta reacción ácida es ocasionada debido a que en los azúcares reductores, al no ser absorbidos, son fermentados por la microbiota del intestino, y esto origina una mayor cantidad de ácido láctico, ácido acético y ácidos grasos de cadena corta. En este caso tenemos entonces cómo debe ser el abordaje para tratar de diferenciar las diarreas
funcionales con las diarreas crónicas acuosas que pueden tener características orgánicas. Entonces, hay que establecer que todos los pacientes con diarrea crónica que no presenten signos de alarmas y en los cuales no hayan alteraciones del examen físico, del perfil del laboratorio ni hallazgos patológicos en el examen de ese, tienen inicialmente una diarrea funcional. En estos pacientes, si son mayores de 50 años y tienen antecedentes familiares en primer grado de cáncer colorectal, se recomienda entonces realizar colonoscopia y aplicar el protocolo de cribado de cáncer colorectal en población de riesgo con la toma de biopsias múltiples que nos permite incluso descartar en forma simultánea la colitis microscópica en pacientes que tengan diarreas acuosas frecuentes y a predominio nocturno. En caso de que el paciente tenga antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, es necesario realizar tanto colonoscopia total e ileoscopia en busca de lesiones en la mucosa que sean sugestivas a la misma y poder entonces establecer un diagnóstico específico. En los casos en que estas exploraciones no detecten ningún este tipo de patología, se debe entonces actuar como si el paciente fuera menor de 50 años y sin antecedentes familiares, determinando en primera instancia si el paciente presenta o no una diarrea grave, que realmente son diarreas que afectan significativamente la calidad de vida y que se definen como la presencia de 2 o más evacuaciones líquidas al día o al menos 2 episodios de diarreas a la semana en donde hay 3 o más evacuaciones al día. Entonces hay que tomar en consideración que si no hay presencia de diarreas graves y el paciente cumple con los criterios de Roma 4, establecemos entonces el diagnóstico de diarrea funcional e iniciamos tratamiento sintomático. Y si observamos que hay una adecuada respuesta al tratamiento, entonces mantenemos el diagnóstico de diarreas funcionales. Ahora, en aquellos pacientes en donde hay una diarrea grave, es necesario realizar otras pruebas diagnósticas para poder entonces descartar la organicidad. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen antecedentes familiares de celiaquía, como ya mencionamos anteriormente, es necesario entonces solicitar serología y estudio genético para enfermedad celíaca y en caso de estar positivos podemos entonces terminar de corroborar el diagnóstico mediante la toma de biopsias a nivel duodenal. En caso de diarrea con distensión abdominal y meteorismo acentuado, a pesar de que la distensión puede ser ocasionada por otros trastornos funcionales, resulta realmente provechoso realizar las pruebas del aliento o la determinación de azúcares reductores en heces y de esa manera entonces poder descartar el diagnóstico de malabsorción de carbohidratos o sobrecrecimiento bacteriano. Y de igual forma, cuando la diarrea es principalmente postprandial y está asociada a dolor abdominal, a dolor y a distensión abdominal e incontinencia fecal, y aparte el paciente tiene antecedentes de resección ileal o de colecistectomía, entonces resulta importante descartar una diarrea por mala absorción de ácidos biliares y podemos entonces solicitar el test de SECAT, que es la gammagrafía con ácidos biliares marcados en forma radiactiva o en su defecto una prueba terapéutica con colestiramina. En caso de que todas estas técnicas diagnósticas resulten negativas, podemos entonces establecer el diagnóstico de diarrea funcional en forma definitiva, guiándonos también de que el paciente cumpla con los criterios de Roma 4, establecidos en el año 2016. La presente tabla nos resume las indicaciones de colonoscopia en los pacientes con diarrea crónica, que son las siguientes. Diarrea crónica de inicio reciente, con menos de 3 meses de evolución, en pacientes que tengan una edad menor de 50 años. Diarrea crónica en pacientes que tengan antecedentes familiares en primer grado de cáncer colorectal. Diarrea crónica de tipo inflamatoria. Diarrea crónica sin sangre con sangre oculta en heces. Diarrea crónica sin sangre con proteína C reactiva elevada. Diarrea crónica sin sangre con calprotectina mayor a 150 miligramos por kilogramo en 2 determinaciones y diarrea crónica acuosa con criterios de diarrea funcional o diarrea crónica acuosa que presente signos de alarma o alteraciones analíticas que nos hagan sospechar de organicidad. Muchísimas gracias.